Algo fundamental pues es la parte que tiene que ver con la información, el nombre del docente, el área, el grado, la fecha, el tiempo estimado que puede demorar pues la realización de esa guía por parte de los alumnos, en donde tenemos temas. Acá tenemos un ejemplo de las fracciones de grado cuarto. Supongamos pues que vamos a realizar una para grado cuarto de las fracciones. El tema, compañero, es muy importante que nosotros identifiquemos el tema en estos momentos de aislamiento. Hay muchas maneras de nosotros seleccionar ese tema sin apartarnos de los estándares de calidad dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional o dispuestos por la institución. Esto es las mallas de aprendizaje, los DBA, el mismo PEI, los planes de área. El tema tiene que ser acorde con las circunstancias. Debemos de seleccionar un tema que esté dentro de nuestro contenido programático y realizar actividades que se ajusten a las condiciones actuales. Hay mucho texto auténtico en los hogares. En los hogares nosotros encontramos el respaldo de etiquetas, en el respaldo de las etiquetas qué sé yo, de la gaseosa, de las latas de galletas, si son niños pequeños, pues de los cereales. En fin, ahí encontramos una cantidad de cosas que nosotros podemos utilizarlas en estos momentos. Ahorita escuchaba a la secretaria de Educación Departamental que está en una rueda de prensa y hablaba precisamente en torno a esa situación, que es muy pertinente que los alumnos trabajen por proyectos y que involucren a la familia en estos momentos de pandemia. Entonces, acá debemos tener pendiente cuando seleccionemos el tema las actividades que vamos a desarrollar, las actividades que vamos nosotros a verificar. Si vamos a hablar, por ejemplo, de tecnología, entonces algo que esté en el hogar y que esté al alcance de los jóvenes, involucrar una actividad relacionada con eso. Si vamos a hablar de pronto de los textos, como les decía ahorita, entonces hay mucho texto auténtico en el hogar. La idea es que todas esas actividades involucren también a los padres de familia o a los cuidadores, que también se vinculen a esas actividades. Entonces, por eso es importante que cuando seleccionemos la actividad o el tema, tener presente todas esas series de actividades para desarrollarla, pensando en que se manifieste desde el hogar ese mismo aprendizaje. Entonces, luego nos encontramos con los propósitos de aprendizaje. Así como les mencioné, estos pueden ser los DBA, las mallas curriculares, el plan de área, el PEI, bueno, todo lo que se encuentre allí, lo podemos ahí entonces manifestar ahí. El primer ítem, que es el que hace referencia al inicio, bueno, ahí en el inicio vamos a hablar acerca de las fracciones. Entonces, ahí en el inicio hacemos una introducción, podemos hacer una introducción a continuación. Y además de la introducción, hacemos también un reconocimiento de los saberes previos. Hacemos un recorderis de esa situación. Si hacemos preguntas, le decimos que las anote y al finalizar la guía, se las preguntamos nuevamente y que compare. Aquí en esta parte del inicio también podemos nosotros hacer como especie de un glosario con aquellos términos que de pronto se desconozcan. Esto para cuando vayamos a hacer, porque aquí en el inicio también podemos nosotros hacer un planteamiento de un problema. Todo esto en el inicio. Entonces, como pueden observar, en el inicio va una introducción, los saberes previos, recordar aquellos conceptos que el niño ya debía de haber conocido, pero se los tenemos que recordar ahí. Esto es como si estuviéramos en la clase.
En la clase, si yo voy a empezar a dar los números fraccionarios, yo empiezo diciendo, bueno, recuérdenme que es un numerador, recuérdenme que es el denominador. Entonces, algunos se acordarán, otros no. Entonces, nosotros para eficiencia de la guía, pues hacemos ese recorderis de manera general, y si vamos a hacer alguna pregunta de aprendizaje previo, entonces pues le decimos que la anote y que al final compare, porque seguramente no va a estar acorde con la veracidad de la respuesta. Entonces, por eso no es importante, no es bueno, como decía Betty ayer, colocar aquí, reúnete en mesa redonda. Si ahí no va a haber mesa redonda, o sea, es que nosotros debemos de trasladarnos en los espacios, nos trasladamos al hogar. Ya el espacio cambió, no es el aula física, sino que es otro entorno. Entonces ahí, con ayuda de tu cuidador, realiza lo siguiente, ¿sí? Dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, fíjense, aquí en el inicio, nosotros acá colocamos todo lo que el muchacho debe de conocer. Entonces, fíjense, cuando el denominador es 2, se lee medio. Es decir, que si está 1, 2, significa que es un medio. Aquí se lee medio, se lee cuarto, se lee quinto. Todo esto, fíjense que todavía no me he adentrado a las fracciones como tal. Solamente estoy dando los aspectos preliminares. Todo esto son los aspectos preliminares. Entonces, se hace de tal manera y gráficamente para que el estudiante no tenga necesidad de averiguar en otra parte o de salir a averiguar eso. Entonces, ya después, luego de haber hecho toda esta introducción, entonces la introducción, los saberes previos, todas esas situaciones, aquí también en el inicio, si vamos a introducir una situación problema, va aquí en el inicio. Entonces, en el inicio también va un glosario de los términos de pronto desconocidos. Todas esas cosas las realizamos ahí en el inicio, para proceder después a la parte del desarrollo. Ya en la parte del desarrollo, ya yo voy a empezar a ver cuál es la representación gráfica, que es el tema que yo estoy tratando. Entonces, de la manera más clara, de la manera más sucinta, yo les indico a ellos ¿cómo voy yo a darles a conocer a ellos lo que se representan las fracciones. Entonces, ejemplo, un cuadro entero, un círculo entero, un triángulo entero, un rectángulo entero y un rombo entero. Aquí se los grafico de tal manera que no tengan posibilidades de pronto de dudas o algo así. Entonces, fíjense, después vengo y el cuadrado ese lo divido. Entonces, esos enteros los dividimos. Entonces, ya fíjense, ya les estoy gráficamente diciendo a ellos que el cuadrado está dividido en 6 partes, el círculo en 8 partes, el triángulo en 2, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos en parte los enteros, y digo, el denominador de una fracción nos indica en cuántas partes se debe dividir un entero. Entonces, 5 séptimos. Entonces, ya aquí cada uno desde su área, si es en sociales, que vamos a trabajar el sistema solar, entonces aquí ya empezamos a desarrollar el concepto de sistema solar, todo lo que tiene que ver con el sistema solar, las relaciones del sistema solar, todas esas cosas ya las verificamos aquí. Si vamos a trabajar ciencias económicas y políticas y estamos viendo el PIB, entonces ya aquí empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el PIB, en qué situaciones se presenta, o sea, todo lo relacionado ya con el tema. Entonces ya vendría aquí en el desarrollo. Además de eso, ¿qué más hacemos en el desarrollo? Hacemos pues ejercicios, que me digan a mí o que practiquen, o sea, como para que el estudiante practique la temática dada. ¿Ya? Así como hacemos en el salón de clase. En el salón de clase nosotros hacemos ejercicios y con la guía del docente
se van desarrollando. Entonces, con la guía de nosotros los docentes acá, cuando ya es físico, también vamos nosotros colaborándole. Por ejemplo, ¿en cuántas partes hay que dividir el siguiente entero? Entonces está 2/5. Si tu respuesta fue en 5 partes, estás en lo correcto. ¿Y cuántas partes debemos tomar o dibujar? Entonces, debemos de dibujar o tomar 2 partes de las 5 existentes. Entonces, fíjense que aquí prácticamente el docente le está colaborando en la realización de ese ejercicio. Y así sucesivamente, pues, hacemos diferentes ejercicios donde, ojo, nosotros los vamos guiando cómo sería la respuesta, lo vamos guiando o conduciendo a la respuesta. O sea, aquí le colaboramos nosotros a la respuesta, aquí no lo dejamos solo. En todo momento, aquí se le va colaborando, ¿ya? Y para lo último, ya donde dice la tercera parte, que es el cierre. En el cierre, ¿qué hacemos? Hacemos como especie de una conclusión con los aspectos más fundamentales vistos en la clase. Por ejemplo, que en este caso, ¿qué era lo más fundamental? Que él sepa qué es un numerador, qué es una línea de fracción, qué es el denominador, pero aquí también podíamos colocar la manera en que se lee y la manera en que se grafica, porque el tema era, estamos viendo la gráfica de las fracciones. Entonces acá también es importante que hubiésemos colocado un apartado o un recorderis acerca de cómo es que se grafica. Entonces recuerda, si tiene 2,5, lo cual significa entonces que va a dividir el objeto en 5 partes y vas a tomar 2, por ejemplo. Entonces eso también habría que recordárselo aquí en esta parte, que es la parte de cierre. Y en el proceso evaluativo, bueno, ya en el proceso evaluativo si hacemos la evaluación, a ver si el joven entendió. Podemos usar preguntas tipo IFE, podemos usar preguntas que nosotros consideremos, la que consideremos. Por ejemplo, el grado cuarto de la institución tiene un determinado número de alumnos. ¿Cuál es la fracción que representa a los niños y cuál es la fracción que representa a las niñas? De igual forma, representar gráficamente. Entonces, ya me estoy involucrando con el entorno. ¿Sí ven? Ya me estoy involucrando con el entorno, porque el niño de cuarto, él sabe cuántos compañeritos tiene, y además es un ejercicio que lo motiva a él, al niño, a recordar a sus amigos. Es un espacio agradable. Entonces ya aquí estoy involucrando su contexto. ¿Cuál es la fracción que representa a los mayores de edad y menores de edad en tu familia? Entonces fíjense, no es necesidad de que el joven esté buscando por fuera o algo así, lo está haciendo todo dentro de su entorno. Entonces solicítale a tus padres o adultos, fíjate, ya estamos involucrando a la familia en el proceso, que te ayuda a depositar en una bolsa 7 pequeñas piedras, 5 hojas de un árbol y 8 pedazos de madera. Todo esto del entorno. Entonces, también vinculamos a los ancestros, a nuestros abuelos. Los abuelos a veces nos dicen: voy a utilizar un cuarterón de tierra para sembrar pasto para el ganado. Entonces representa de color verde el área destinada para la siembra de pasto. Entonces ya fíjate que cuarterón, que es una frase utilizada en el argot del pueblo y en el argot campesino, lo estamos metiendo también, lo estamos relacionando con el tema que estamos hablando. Yo hablo acá 2/3 de tierras para sembrar yuca. Entonces, todas esas cosas del entorno, nosotros pues las estamos vivenciando o las estamos trayendo a colación acá. Otra situación importante: cómo el muchacho que diga que aprendió. Entonces ya aquí sí es una reflexión también en el aspecto evaluativo, aparte de la evaluación como tal del tema, también verificamos esa parte cualitativa, esa parte humana, donde él haga un proceso de reflexión, que reflexione acerca de la actividad. Entonces, ¿en qué crees que se puede utilizar la representación de números fraccionarios? Entonces ya ahí el niño va a escribir en qué cree él que se puede utilizar los números fraccionarios.
¿Cómo te pareció la actividad? ¿Dónde tuviste inconveniente? Plantea un problema donde des la solución utilizando la representación de fracciones. Entonces son preguntas que invitan al niño a la reflexión, al análisis. Entonces, compañeros, bueno, y en la bibliografía también colocamos en la bibliografía, pues colocamos la bibliografía que utilizamos, por si acaso algún alumno desea corroborar o comprobar esa situación. Entonces, es importante todo este tipo de aspectos que hemos planteado para que la guía le lleguemos al joven y la pueda interpretar, la pueda interiorizar y pueda él, pues, tener la autosuficiencia de desarrollarla.